Todos bienvenidos. Recordarles por favor los celulares en vibración o en silencio, mejor todavía. Y vamos a empezar esta pequeña conferencia sobre una de las leyes fundamentales, que es la ley de libertad. Y vemos que esta ley de libertad, siempre cuando hablamos de leyes, la doctrina espírita nos explica que hay las leyes humanas y las leyes divinas. Las leyes humanas son cambiantes, ¿no? Cambian por la época, cambian en regiones, cambian por las costumbres. Y la ley divina no. La ley divina por venir de Dios tiene sus características, o sea, inmutables, eternas y perfectas. Y hablando de las leyes humanas de libertad, recién en promedio en la Tierra, recién hace 200 años que se ha abolido la esclavitud. Entonces son meros 200 años, que bien poco, pero vamos a revisar nuestra ley humana de la Constitución Política del Perú. ¿Qué nos dice sobre la ley de libertad? Y vamos a ver que está bastante bien, se acerca bastante también a la ley divina. El problema es que no necesariamente la aplicamos, ¿no? ¿Qué nos dice? En los derechos fundamentales de la persona, en la parte que dice en la Constitución, dice 3. A la libertad de conciencia. El hombre tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. Y 4. A las libertades de información, de opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o la imagen por cualquier medio de comunicación social sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno bajo las responsabilidades de ley. Y está bastante bien esta ley. Vamos a ver que tiene muchas coincidencias con la ley divina de la libertad. Y como ya adelanté, la ley divina son varias leyes, y en especial vamos a estudiar hoy día la ley de libertad. Que son leyes, repito, inmutables, eternas y perfectas. Y dentro de la ley de libertad vamos a aprender 3 conceptos de libertad: libertad de conciencia, libertad de pensamiento y el libre albedrío. Y vamos a analizarlos. Pero también vamos a ver otros aspectos. Y nos referimos al libro de los espíritus. En la pregunta 825, ¿hay posiciones en el mundo en las que el hombre pueda jactarse de disfrutar de libertad absoluta, incluyendo la libertad de actuar sin consecuencias? ¿Qué creen? Libertad, estamos hablando de la ley de libertad, pero libertad absoluta. Primera pregunta, bien contestada. No, porque todos necesitamos los unos a los otros, y así los humildes como a los poderosos. Y también la ley humana, la Constitución decía que nuestros derechos terminan donde empieza el derecho de los demás. ¿En qué condición podría el hombre entonces gozar de una absoluta libertad? ¿Habrá? Sí. Por el ermitaño en un desierto. ¿Por qué? Tan pronto como haya 2 hombres juntos, tendrán derechos ajenos
que respetar y por lo tanto ya no gozarán de libertad absoluta. O sea, no puedo hacer lo que me da la gana si perjudico a mi prójimo. Y un ermitaño en el desierto, bueno, haz lo que quieras, ¿no? Pero estamos nosotros programados para evolucionar y progresar dentro de la sociedad, ayudándonos unos a los otros. O sea que eso prácticamente no se da, ¿no? En el caso del ermitaño. Vamos a seguir analizando con una pregunta más del libro de los Espíritus, la 828, que nos dice: ¿cómo conciliar las opiniones liberales de ciertos hombres con el despotismo que con frecuencia ejercen en su casa y sobre sus subordinados? Poseen la comprensión de la ley natural. La ley natural es igual que la ley divina, pero esta se halla contrabalanceada o ocultada por el orgullo y el egoísmo. Entienden lo que deben hacer, pero no lo ponen en práctica. Esas personas soberbias que se creen que tienen derecho, sobre que son superiores y tienen derecho a tratar mal a las personas, y que tienen en parte la conciencia media dormida, como hablaba Silvia hace un ratito, que es que lo que va a suceder con esta persona en esta misma encarnación, o en todo caso, no se salva en la siguiente encarnación, que va a tener que reeducarse y se van a invertir los papeles. A él le tocará en la próxima vida, o de repente en esta, ser de repente abusado, ser maltratado, y así funciona la justicia de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tratarnos fraternalmente. Empezamos a analizar estas tres libertades que empecé explicando. La libertad de pensamiento, y volvemos a hacer las preguntas. 833. ¿Hay en el hombre algo que escape a todo constreñimiento y por lo cual goce de una libertad absoluta? Estamos hablando ahora libertad sobre absoluta. La pregunta es sobre el pensamiento. ¿Qué cosa creen ustedes? Ya no estamos hablando de actuar, como estamos, sino libertad de pensar. A ver. Por el pensamiento sí disfruta el hombre de una libertad sin fronteras, porque aquel no conoce obstáculos. Se puede impedir su manifestación, o sea, los actos que derivan de ese pensamiento, pero no puedes aniquilarlo. Ni una persona que está en la cárcel puedes quitarle su libertad de pensamiento. En ese caso, si se ha equivocado o no equivocado, su pensar es totalmente libre. Pero es responsable de su pensamiento el hombre. O sea, hay libertad absoluta, piensa lo que quieras, ¿no? Pero es responsable de su pensamiento. Le pongo así, digamos, mucha gente cree que con el pensamiento, mientras no actúe, no hago daño. Y vamos a ver que sí. Es responsable de él ante Dios, puesto que solo él puede conocerlo, lo condena o lo absuelve con arreglo a su justicia. El pensamiento es como una oración, es como si estuviéramos buena o mala. Por eso acá tenemos el dibujo de alguien que está pensando mal en odiar a alguien, es como algo agresivo que sale de nuestra mente hacia otra persona. O podemos pensar bien, ¿no? Mandarle vibraciones de cariño, de amor, de fraternidad, porque el pensamiento viaja a través del fluido cósmico universal, y todo pensamiento, independientemente de la distancia,
llega a esa persona. Y si esa persona, digamos, le va a llegar unas buenas vibraciones que estamos emanando nosotros, se va a sentir bien. Y si le estamos enviando pensamientos negativos, estamos haciendo daño. Es como una oración negativa. Y sí somos responsables por eso. Libertad de conciencia. La libertad de conciencia es una consecuencia de la libertad de pensar. Hasta ahí está una pregunta fácil. Al final va a haber una pregunta difícil. La conciencia es un pensamiento íntimo que pertenece al hombre como todos los demás pensamientos. Y una pregunta consecuente: ¿tiene el hombre derecho a poner obstáculos a la libertad de conciencia? Lo hemos visto también en la ley humana. ¿Tiene derecho? No. Ahí no. No más que a la libertad de pensar, pues solo a Dios compete el derecho de juzgar su conciencia. Y también Silvia habló hace un rato de justamente de respetarnos nuestras creencias, y eso está en nuestra conciencia. ¿Cuál es el resultado de las trabas que se ponen a la libertad de conciencia? Ya vemos una figura que nos representa todas las religiones. La doctrina espírita es ecuménica, quiere decir que respeta todas las religiones. Acá no hay un lema de que solamente con el espiritismo somos los que sabemos la verdad y el espiritismo nos lleva a la felicidad, al cielo. No, también hay religiones que pueden lograr eso, ¿por qué no? Y por eso hay que respetar toda la religión. Constreñir a los hombres a obrar de otro modo que como piensan, o sea, limitarles la conciencia, los convierte en hipócritas. La libertad de conciencia es una de las características de la verdadera civilización y del progreso. Y eso es lo que tenemos que respetar y no ser radicales y fanáticos tampoco en ninguna de las religiones o doctrinas. No se juzga. Pero vamos a ver qué dentro de las religiones, sin nombrar a ni una, que puede estar mal, que puede estar bien. Son respetables todas las creencias, aun cuando sean notoriamente falsas. Son respetables todas las creencias, aun sean falsas. Ya se pone más difícil la pregunta. Toda creencia es respetable cuando es sincera y conduce a la práctica del bien. Está bien. Las creencias reprobables son aquellas que arrastran el mal. O sea, mi doctrina o mi creencia puede estar equivocada por varios factores, pero si me conducen a bien, me está insinuando a hacer el bien, está bien. O sea, no es reprobable, ¿no? Y hay otras que sí, ¿no? Que están invitándonos al suicidio, sobre todo hay sectas que invitan al suicidio, invitan a hacer cosas totalmente raras, y el respeto a la vida es algo que nunca se debe siempre proteger. Y viene, ¿qué pasa cuando lleguemos? ¿Qué pasa con las religiones? Con todo que tenemos distintas creencias y todo. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos al mundo espiritual? Chico Javier nos dice, cuando lleguemos al plano espiritual, nadie va a preguntar cuál es nuestra religión, no interesa, sino cuánto bien se practicó en la tierra. Eso está, toditas nuestras acciones buenas y malas están registradas en el mundo espiritual. Y no interesa a nombre de quién hiciste el bien, simplemente el bien por el bien es lo que vale.
¿no? Entonces, y vamos con la tercera, el libre albedrío o libre arbitrio, que es nuestra libertad de elegir. ¿Tiene el hombre libre albedrío de sus actos? Puesto que posee libertad de pensar, dispone a sí mismo de la libertad de actuar. A no ser por el libre arbitrio, el hombre sería una máquina. Y eso es una de las cosas que nos diferencian de los animales. Los animales, al no tener la conciencia desarrollada, no tener la razón, no tener el pensamiento continuo, no pueden tener un libre albedrío, se manejan con instintos. Pero nosotros, que tenemos la razón y cierta ya educación, digamos, estamos libres de elegir. Dios nos dio ya esa facultad desde que somos seres humanos, donde cuando nuestro espíritu ya evolucionó a ser humano, tenemos este libre albedrío. Y hay dos imágenes que he puesto, una que la pongo como correcta, porque es nuestro espíritu, nuestra esencia que maneja nuestro cuerpo. Y no es, a veces siempre repetimos esto de que no, que mi cuerpo me pide comida o mi cuerpo me pide sexo, el cuerpo no. El espíritu maneja el cuerpo y ese libre albedrío, siempre tenemos libre albedrío sobre cómo actuamos. Y no somos una marioneta, no estamos a dispensas de nadie, siempre tenemos la libre elección. Y he puesto acá como paréntesis un tema para hacernos pensar un poquito, siempre dentro de la doctrina espírita, que tiene algo que ver con la libertad. Los astros influencian sobre la vida del hombre, porque hay muchos que antes de venir acá o recién están viniendo, creen que los astros influyen, y si influyen en manera determinante, quiere decir que nuestro libre albedrío está medio limitado, ¿no? Porque si los astros están así, yo no me queda otra que actuar así. Entonces, vamos a ver, esta pregunta sí es más difícil. ¿Los astros influencian igualmente en la vida del hombre? Esta es difícil, ¿no? ¿Alguien se atreve a decir un sí o un no? No. Ya. El que dice no, tiene razón. Y el que dice sí, también pudiera tener razón. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Sí, depende. Una canción de Jarabe de Palo. ¿De qué depende? Esta información, he puesto ahí una imagen de Chico Javier, el gran medio, con Emmanuel, su vida espiritual, que escribió un libro muy interesante que tiene muchos conocimientos, que se llama El Consolador. Y en el ítem número 140 esclarece este tema. Y fíjense lo que responde. Influyen en el campo magnético del complejo celular del hombre físico, en su formación orgánica y en su nacimiento en la Tierra, en el área física. Pero por encima de todas las verdades astrológicas, tenemos el Evangelio, que nos enseña que cada cual recibirá por sus obras, hallándose cada hombre bajo la influencia que merece. Cada uno, es decir, lo que vale es el merecimiento. O sea, la luna altera las mareas, ¿no? Nosotros también tenemos un cuerpo físico donde la luna puede alterar nuestra parte física, pero no nuestra parte moral, no nuestra parte de libre albedrío. Entonces, de repente yo me corto el pelo en la luna llena y esto de repente me crece mejor.
ese tipo de influencias a nivel físico, pero que vayan a dirigir mi vida, no. Siempre va a ser según el merecimiento que tenemos, según nuestras obras. Si oramos bien, la ley de causa-efecto se impone sobre esto y así lo tengamos claro, de que no estemos perdiendo el tiempo en viendo los horóscopos y esas cosas. La carta astral. La carta astral. Bueno, vamos a ver, fatalidad y libre albedrío. ¿Cómo se conjuga, cómo se encuentra la fatalidad, que es algo, un hecho que no podemos librarnos, y el libre albedrío? La fatalidad, sí, en ocasiones hay fatalidad. Es uno de esos acontecimientos materiales cuya causa está fuera de nosotros y que son independientes de nuestra voluntad. Es un hecho que viene a nosotros, y vamos a ver un poquito más cómo la mayoría de esos hechos, cómo vienen a nosotros, que no dependen de nosotros, normalmente son acontecimientos materiales. Y el libre albedrío. En cuanto a los actos de la vida moral, ellos emanan siempre del hombre mismo, que en todos los casos tiene por tanto la libertad de elegir. Para estos actos, pues, no hay jamás fatalidad. Es decir, vamos a tener unos hechos que no vamos a poder evitar, pero nuestra actitud, nuestro accionar sobre esos hechos, tenemos el libre albedrío. Y es así como existe el plan reencarnatorio, que lo expliqué la vez pasada, pero lo vuelvo a tocar para repasar, porque nosotros, antes de venir acá al plano terrestre, en el mundo espiritual, con la ayuda de nuestros guías espirituales, hicimos un plan reencarnatorio y vimos qué es lo que necesitábamos fortalecer para justamente evolucionar, que es el motivo por lo que estamos acá en la Tierra. Entonces nosotros fuimos partícipes de escoger ciertas pruebas que justamente las vamos a tener en el transcurso de esta vida. No nos acordamos, no, pero inclusive hemos tenido libre albedrío en ese momento antes de venir acá. El espíritu participa entonces en la elección de sus pruebas, sufriendo fatalmente todas las vicisitudes de esta existencia, porque las pruebas normalmente las hemos elegido un poco difíciles para esforzarnos, pero hasta aquí llega la fatalidad, hasta acá, porque depende de su voluntad el ceder o no a aquellas tendencias y pasar las pruebas. O sea, el acontecimiento viene y nosotros no estamos condenados a actuar de cierta manera. Podemos actuar correctamente, resignándonos, pidiendo fortaleza a Dios, enfrentando las pruebas como se debe, o podemos patear el tablero, quejarnos todo el día, porque yo no es justo, y fracasar en la prueba que nosotros mismos nos planteamos para venir. Y vamos a ver ahora el libre albedrío y nuestra responsabilidad sobre esa libre albedrío. Y es llamado, esa responsabilidad se llama ley de causa y efecto, que a toda acción hay una reacción. Entonces, todo lo que actuemos bien va a retornar en bien, y todo lo que actuamos mal o pensemos mal retorna en la misma intensidad, en sentido contrario hacia nosotros. Es la ley perfecta de justicia. Entonces, sí tenemos el libre albedrío, pero seremos responsables de nuestra elección. Y acá he puesto una imagen que antes de explicarlo podría parecer polémica, pero es para explicarles
¿Qué pasó con el pueblo? O sea, solamente es una parte histórica, no estoy pretendo criticar nada, solamente es para una comprensión. ¿Qué pasó con el pueblo israelí cuando los profetas anunciaban la llegada de Jesús? Que venía un libertador y que ellos interpretaron con todas las humillaciones que habían estado, con toda la esclavitud que habían pasado, con todas las miserias que habían pasado, ellos estaban esperando con ambición que viniera este libertador para darles a ellos en exclusiva la posición que ellos merecían y darle la venganza contra todos aquellos que los habían hecho sufrir. Y por eso es que a Jesús lo rechazaron y no lo reconocieron, porque Jesús no vino a eso. ¿Dónde está tu ejército? Y hasta el día de hoy, ustedes saben que ellos no creen en Jesús, porque Jesús, el libertador, que venía a tomar por la fuerza, todavía no ha llegado. Pero sí, Jesús, el libertador, vino. Y vino a enseñarnos las leyes divinas, todas estas que vamos a estudiar, y a explicarnos que la tierra prometida era el reino de los cielos, que estaba en el plano espiritual y en la paz, que hablaba Vicky, en el interior nuestro, y que iba a enviar, sabiendo que nos íbamos a desviar de sus enseñanzas, que iba a enviar al Consolador prometido para hacernos recordar todas estas enseñanzas. Y la doctrina espírita es el Consolador enviado por Jesús. Y con todas estas enseñanzas, ¿no?, la verdad nos hará libre. Tiene ese mensaje, que cuando conocemos estas leyes divinas, sabemos cómo actuar. O sea, esto está mal, esto está bien, lo tenemos más claro. Nos equivocamos menos, sufrimos menos. Y Jesús vino con su ejemplo a enseñarnos a elegir el perdón, a elegir ser caritativo, a elegir ser justos, a elegir a amar, y así liberarnos de nosotros mismos, de ese orgullo, de ese egoísmo que nos impide nuestra trascendencia a nuestra elevación espiritual. Eso es todo. Muchas gracias.